Vamos a conversar sobre este tema y otros de la contingencia con el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? A ver, senador, ¿le hace sentido a usted como presidente de RN, a su partido, una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Ixquia Siches, a 67 días de haber asumido, por lo menos tras haber escuchado las características y algunos elementos que acaba de entregar la bancada del Partido Republicano, ¿les hace sentido en RN? Nos habría gustado que hubiese sido una interpelación. Nosotros conversamos con el presidente del Partido Republicano. Creemos que no es una buena y una inteligente acción, sobre todo pensando en que básicamente una acusación constitucional lo que va a hacer es unir a una coalición de gobierno que hoy día está completamente fragmentada. O sea, ¿no la van a apoyar? No, yo no puedo decir aquello porque yo soy presidente del partido, pero además soy senador. Y yo tengo que, seguramente si el tema llega a pasar al Senado, me voy a tener que pronunciar como juez. Y en ese contexto no puedo pronunciarme sobre el fondo. Lo único que te quiero decir es que respecto a la pertinencia de una acusación constitucional en este minuto, justamente cuando la coalición de gobierno se ha visto fragmentada, incapaz de poder generar políticas consistentes, no solamente en materia de seguridad, sino que en todas las demás áreas, esta acusación constitucional produce el efecto contrario, produce el efecto de unir justamente al oficialismo. Yo quiero señalarle que respecto de la medida adoptada de decretar el estado de excepción constitucional que nosotros veníamos pidiendo, yo quiero lamentar que el presidente Boric y también que la coalición oficialista nuevamente hacen un anuncio que era urgente y necesario, pero con letras chicas. ¿Por qué tiene letra chica, senador? Porque solamente establece un establecimiento de dotar de seguridad a las rutas y carreteras y no al todo el territorio de la Araucanía y de la región del Biobío, por una parte. En segundo lugar, porque es acotado y está pauteado en los términos que el Partido Comunista, que es parte de la coalición de gobierno, había sugerido al presidente Boric. Y yo lamento que en materias tan importantes como la seguridad, finalmente prime el sesgo ideológico y no brindar y cumplir con el deber que tiene todo presidente de la República de velar por el Estado de Derecho, velar por el ejercicio de los derechos y las libertades de cada uno de los ciudadanos y hacerse cargo de la situación de inseguridad, de incertidumbre, de miedo que hoy día existe en la macrozona sur, en la región de la Araucanía y en la región del Biobío, toda vez que además ha sido amenazada con una insurgencia armada por parte de la CAM y otras organizaciones de la zona. Por tanto, a mí me parece que sin lugar a dudas el presidente Boric se quedó corto con este anuncio. Renovación Nacional y su bancada, en particular la bancada de senadores, le presentamos 35 medidas, algunas de carácter administrativo, otras de carácter político y otras de carácter legislativo. Todas y cada una de ellas están en el Parlamento y vemos que en definitiva el gobierno se tarda más de la cuenta y finalmente son los vecinos de la Araucanía, las comunidades mapuches y no mapuches que están con miedo y con pánico y por supuesto los de la región de la Araucanía y la región del Biobío, los que están hoy día en esa condición. Por tanto, yo le pido al presidente Boric que efectivamente ponga foco en la seguridad de las personas. Sí, ¿cuáles son los elementos, senador Chaguán, que a usted le hacen dudar dentro de este estado de excepción acotado que tenga el efecto que ustedes esperan? Bueno, porque nosotros hemos estado en permanente contacto con la región, con las comunidades mapuches y no mapuches. Quiero decirles que hay loncos que hoy día están amenazados de muerte, hay loncos que han perdido la vida de 2 de sus hijos que han sido acribillados por algunas bandas de narcoterrorismo y por eso nosotros creemos sin lugar a dudas que le falta sentido de realidad al gobierno y conocer la zona. Yo diría que es el tema de fondo. Este tema no se va a resolver simplemente por el cuidado de las rutas y caminos, sino también por el contrario, cómo somos capaces de brindar seguridad a todo el territorio de la Araucanía y la región del Biobío. ¿No se parece bastante también por lo menos este estado de excepción acotado a este proyecto que estaba ahí en la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica que ustedes estaban apoyando de cierta forma hasta la jornada de ayer?
No, nosotros seguimos apoyando el proyecto de infraestructura. No, sí, pero lo que yo le pregunto es que se parece este estado de excepción acotado a ese proyecto. Absolutamente, si lo que hace el gobierno, finalmente porque no logra los votos de su propia coalición de gobierno, porque no los tiene, porque acá la coalición de gobierno está fracturada, porque la coalición de gobierno tiene dos almas distintas. Pero está bien, pero yo le pregunto si se parece este estado de excepción acotado a ese proyecto. Me dice que sí, pero igual está en contra de la, o no le hace sentido la decisión que toma el gobierno. Yo digo que es insuficiente, ¿Ya? que todavía el gobierno puede hacer más, porque el gobierno en el ordenamiento jurídico constitucional tiene herramientas y el estado de excepción constitucional efectivamente es una herramienta para brindar seguridad a todas y cada una de las personas. ¿Qué pasa con el plan cosecha segura? ¿Usted sabe cuántas hectáreas se dejaron de cosechar con el impacto que eso tiene, particularmente en el precio del pan? Que consumen los sectores más vulnerables del país. Ese es el tema de fondo. Acá hay una situación de miedo e incertidumbre. Desde que se retiró el estado de excepción constitucional, los delitos de alta connotación social han aumentado un 179%. Eso habla efectivamente de una situación crítica que está viviendo en la Araucanía y en la región del Biobío. Y parece que el gobierno ha sido oído sordo o tiene sesgo ideológico y prefiere no implementar. Por eso yo vuelvo a insistir. El presidente con letra chica, el presidente que establece un estado de excepción con un criterio agotado y una medida que efectivamente esperamos que sea lo suficientemente eficiente, pero lamentablemente no alcanza para hacer efectivamente generar seguridad en toda la macrozona sur. Si nos ponemos en un caso hipotético, ojalá no ocurra, que no sea necesario, de que el gobierno extiende esto, de acuerdo a sus prerrogativas, sin pasar por el Congreso, esto ya 30 días. Si es que un estado de excepción así, llegase a entrar un proyecto así al Congreso, ¿usted lo aprobaría? Todo lo que va en dirección de dar mayor seguridad, por supuesto que lo vamos a aprobar, pero creemos que es insuficiente. Nos gustaría un esfuerzo adicional del gobierno, pero hemos visto que el gobierno ha ido comprendiendo que otra cosa es con guitarra y que la situación de violencia en la Araucanía y en la región del Biobío requiere medidas especiales. Mire, baste ver las declaraciones que tenían los actuales ministros cuando eran diputados, cuando se implementaron, gracias a que Renovación Nacional, y el que habla en particular se lo pidió al presidente Piñera, y se estableció el primer estado de excepción constitucional, y ahora, hoy día, se dan cuenta efectivamente que la situación de violencia desatada en la Araucanía requiere medidas especiales. Eso no es también un valor, perdón, senador, eso no es también un valor, sobre todo un tema tan sensible como la seguridad, dar cuenta de que pudieron haber posiciones en el pasado que en este minuto, gobernando, no son las correctas, y gobernar es distinto el rol que tú tienes como presidente, como ministro, y tomar decisiones que quizás a contrapelo de tu propia coalición, ¿también no tiene un valor eso? No, por eso le digo que ¿sí? Eso es un elemento positivo. Creemos que todavía es insuficiente, pero que va en la dirección correcta. Yo creo que se han percatado que la situación de violencia era de tal envergadura que requiere medidas especiales. Y yo espero que avancen en la tipificación del delito de robo de madera, de aumentar las penas para el delito de usurpación, para el estatuto de las policías, para agravar las penas de lesiones y homicidios a funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería cuando se realiza por personas encapuchadas o de forma organizada, o que avance en el sistema integrado de inteligencia. Yo le pido al gobierno que finalmente abandone el sesgo ideológico y se entienda básicamente que el combate al narcotráfico, el combate a la delincuencia, no dice relación con las izquierdas y derechas, dice relación en cómo somos capaces de garantizarle a todos los chilenos Estado de Derecho. Y lo que sienten los ciudadanos de la Araucanía y el Biobío es que el Estado está desdibujado, que el Estado no tiene la suficiente presencia. Yo diría que hay ausencia de Estado de Derecho. Sí, senador, ¿debe seguir legislándose sobre este proyecto de infraestructura crítica a su juicio, o definitivamente esta decisión del gobierno ya deja en otro pie esta discusión que algunos desde la DC incluso sostenían que ese proyecto ya pierde valor y que sería quizás incluso difícilmente que de manera que en política una decisión como la que tomó ayer el gobierno se eche pie atrás con otras decisiones como sería este proyecto de infraestructura crítica o el estado intermedio? Yo creo que hay que avanzar en el proyecto de ley de protección de infraestructura crítica, que ha sido presentado por parlamentarios de nuestra bancada, Carmen Gloria Aravena y el senador Kenneth Piu. Hay otro de mi autoría que está en la Comisión de Constitución. El de los dos primeros está en la Comisión Mixta. Creemos que es fundamental que las Fuerzas Armadas
puedan resguardar la infraestructura crítica en caso de ser necesario, y en ese contexto es parte de los proyectos que son parte de la batería. Y vuelvo a insistir, el tema de la Araucanía y la región del Biobío no se va a resolver solamente con medidas del estado de excepción constitucional, de esa relación, cómo somos capaces de abordar la deuda que el Estado de Chile tiene con nuestros pueblos originarios. En las medidas que anunció el gobierno justamente respecto a eso, el tema de parlamentar, los dineros que se anunciaron para compra de tierras, diversas medidas que incluso se anunciaron ayer antes de este estado de excepción. ¿Le hacen sentido a usted? ¿Le hacen sentido a Renovación Nacional? Van en la dirección correcta de ir estableciendo mecanismos, pero vuelvo a insistir, lo que hay en la Araucanía no es un conflicto mapuche, el conflicto mapuche no existe. Le quiero decir que hay son grupos radicalizados, pequeños grupos radicalizados que han usado la causa legítima de los pueblos originarios para finalmente establecer un narcoterrorismo, que es lo que hay justamente en la zona. Yo quiero señalar que yo he sido autor del proyecto de ley del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Hace 9 años en la Comisión de Constitución está el proyecto. He sido autor del proyecto que establece que las lenguas de los pueblos originarios sean lenguas oficiales de Chile. Hace 6 años en la Comisión de Educación presenté yo el proyecto de ley sobre el feriado para conmemorar a los pueblos originarios. Después de muchos años se convirtió en ley. He sido el autor también del reconocimiento de las prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Está hace 8 años en la Comisión de Educación. Yo quiero pedirle al gobierno, si realmente quiere hacer gestos, los proyectos están en el Parlamento. Y de alguna manera también se requiere políticas serias, responsables. Por ejemplo, en materia de seguimiento de las políticas públicas de adquisición de tierra. ¿Qué ha pasado con esas tierras que han sido adquiridas? Finalmente, ¿cómo se hacen productivas? ¿Cómo benefician directamente a las personas que están directamente afectadas? El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios no debe ser tampoco una cuestión declarativa. Debe significar un elemento de desarrollo, como ocurre en Rapa Nui, donde efectivamente tenemos en Rapa Nui que los habitantes de la isla finalmente no tienen un régimen impositivo completamente distinto al resto de los chilenos. Es un elemento de desarrollo. En cambio, tenemos la triste circunstancia de la Araucanía, que es la segunda región más pobre de Chile, donde efectivamente hasta ahora las políticas han sido asistencialistas y no finalmente de establecer que la condición de ser miembro de un pueblo originario sea un elemento de desarrollo. Ha bajado también la inversión justamente en la región de la Araucanía, por la situación de violencia, ¿senador? Por la situación de incertidumbre. Y esos son los temas en los cuales tiene que hacerse cargo el gobierno. Sí, por último, senador, yo se lo mencionaba antes, estos anuncios hechos ayer por la ministra Isquia Siches van acompañados de una serie de medidas. Cuando el presidente Piñera y su gobierno anunció en reiteradas veces este mismo estado de excepción, fueron, o distintos, más bien este es más acotado que el del presidente Piñera, pero ¿fueron acompañados de medidas como las que anunció ayer el gobierno? Sí, por supuesto, quiero contarle porque a lo mejor falta información. ¿Sí? Cuando se licitó, por ejemplo, el espectro radioeléctrico y la 5G, se estableció como medida compensatoria que la región más desconectada de Chile, que era justamente la región de la Araucanía, se convirtiera en la región más conectada del país. Se están haciendo las inversiones correspondientes justamente como compensación. El plan Araucanía efectivamente establecía una inversión también sin precedentes para los efectos de generar una medida que involucrara establecer un elemento de desarrollo. Y también se inició por parte de Alfredo Moreno y otros ministros de Estado un diálogo. Y por eso yo la crítica que hago es que Isquia Siches, cuando aterriza en la Araucanía, en vez de ir a conversar con las comunidades pacíficas que han estado en la espera para la adquisición de tierra de manera pacífica, dialogando con las autoridades que se sienten parte de un solo proyecto de nación. No, ¿dónde va Isquia Siches? A Temucuicui, donde ni siquiera puede llegar porque se le interrumpe la posibilidad de asegurar la libertad de movimiento a la ministra de Estado y Seguridad Pública. Entonces, yo hago el llamado de atención al gobierno en términos de privilegiar siempre el diálogo con aquellas comunidades mapuches que hoy día están con miedo, con desolación, que quieren el diálogo, se sienten parte de una sola nación y no con aquellos que amenazan con las armas, y con la insurgencia. Sí, senador Francisco Chaguán, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.